Atenta a la red, meteorología informa datos correspondientes a la hora 12. Temperatura 0 grados, sensación térmica 10 grados bajo cero. Viento del sector norte con intensidad de 39 nudos, ráfaga de 52. Sector de pista 57 nudos con ráfaga de 66. El cielo está cubierto, visibilidad reducida por neblina a 8 kilómetros. Entre medio de las cosas que van ocupando nuestra atención, el dólar, qué va a pasar de aquí en más con la economía, con la transición hasta el 10 de diciembre, etcétera, etcétera, siguen aconteciendo cosas que forman parte de nuestra historia y que van más allá del precio del dólar. Comenzamos así porque un día como hoy, pero hace medio siglo atrás, se fundaba la base Marambio. Y uno de sus fundadores nos acompaña. Con mucho gusto le doy la bienvenida al comodoro retirado, profesor, veterano, héroe de Guerra de Malvinas, Francisco Menzi. Francisco, gracias por venir. Gracias a ustedes, a usted por invitarnos, por invitarme a compartir esos gratos momentos de la historia nuestra, ¿no? Y en la que tuve la oportunidad de participar. ¿Por qué me dijo que usted no era fundador? Si yo vi el acta. Yo integro el equipo que sí. trabajó en esa isla, en la isla Marambio, desde la primera hora. Pero soy fundador, integrante de una patrulla de la que yo no era el jefe, porque mi jefe era el aviador que iba y venía, que nos abastecía, que nos trasladaba, cuando la situación lo permitía. Yo estuve a cargo del contingente terrestre, un gran contingente, que éramos como 7 u 8 personas, que trabajó en la elaboración, en la construcción, en el despeje de piedras en esa pista. Casualmente en imágenes tenemos en este momento una fotografía de los primeros integrantes de la patrulla. El jefe es de derecha a izquierda, el teniente Pose, y el tercero y el segundo soy yo. Con esos trajes anti-exposición de entonces, porque debíamos, y así lo hicimos, a nevizar sobre el mar congelado. ¿Hacía frío con esos trajes? No hacía frío. Esos trajes lo usábamos para resistir un poco más por si caíamos al agua en el momento del aterrizar o a nevizar o en el momento que nos desplazábamos hacia la isla. Lo que el comodoro nos contaba es que antes del 29 de octubre del 69, el 30 de agosto de ese mismo año, el equipo de la Fuerza Aérea, liderado por el vicecomodoro Olesa, ocupó la isla que había visualizado Marambio, que era aviador. Se trasladó hacia allí material, personal, tanto oficiales como suboficiales. Se hicieron 2 grupos. Uno, el Alfa, al mando de quien nos acompaña hoy, en aquel entonces teniente, Francisco Florencio Menzi. Francisco, ¿y cómo lo ve hoy a la distancia? Bueno, lo veo en el orden de lo personal con un gran orgullo, porque veo que aquel esfuerzo que nos tocó a nosotros realizar inicialmente, es decir, un objetivo que se había propuesto la Fuerza Aérea, a través de largos estudios sobre vuelos, exploraciones lejanas y demás, y que culminaron en Olesa, alma mater de esta operación, y finalmente nosotros los constructores. Bueno, ese esfuerzo que tanto nos ha costado realizar, esas situaciones de emergencia que hemos vivido, porque no estuvimos muy cómodos 2 meses y medio viviendo en carpas, al contrario, faltaba de todo, pero sobraba espíritu, ganas de realizar las cosas. Veo que eso se ha prolongado a lo largo del tiempo como un objetivo que se mantuvo y fue creciendo día a día hasta llegar a lo que es hoy una de las estaciones científicas más importantes del continente antártico. La importancia de Marambio, usted corríjame, de acá en más arranco con todo lo que yo busqué en Internet. Usted es el encargado, además es un protagonista, de decirme Internet se equivoca. Dice Internet que
el lugar es especialmente adaptado por la naturaleza para que puedan aterrizar aviones, cosa que no pasaba hace 50 años y no había una base permanente a lo largo de todo el tiempo, sino que había alguna, como la Matienzo y otras más, de otros países también, que eran nada más que temporales, se lo utilizaba en verano. Que el viento era de 120 kilómetros, pero que no era algo que estaba en contra, sino que favorecía. ¿Qué favorecía? Que no se acumule la nieve. ¿Es cierto lo que dice Internet? Sí, efectivamente, está bien. Es una isla que emergió más tarde que el resto del continente, que el resto de las islas, según cuentan los geólogos, y que tiene una temperatura diferente de la Tierra, y que le emergen piedras en forma constante y que hay que ir despejándolas. Piedras más grandes y más chicas, que esa fue nuestra tarea. Ahora bien, efectivamente, fue esa nuestra tarea y la Tierra está por esa diferencia de temperatura. No me acuerdo bien la pregunta, cómo venía orientada. Sobre los vientos, sí, efectivamente. Claro, si fueron determinantes, este es el lugar por esto. Allí nieva como en cualquier parte del continente antártico. Los vientos no son solamente de 100 o 120 kilómetros. Yo he vivido... Nosotros en la isla hemos tenido vientos de 200 kilómetros. No permanentes, no de todo un día, pero sí ráfagas que llegaron a esa intensidad. Y bueno, ¿y cómo las se hace carpas para lo estar en resistieron. tierra? Claro, hay que estar atado, ¿cómo es la cosa? Bueno, cuando sucede eso, hay que estar adentro. Hay que estar adentro de las carpas, no es una situación que permanece trabajar, que permite trabajar. La tarea nuestra era con pala y pico a la intemperie, despejando de piedras precisamente para formar una brecha de 300 o 400 metros de largo y que permite el aterrizaje de los aviones. Entonces, cuando eso sucedía, si bien había fuertes vientos... Ahí tenemos también, la foto de Pilo y Paca, claro, Pico y Pala. Nevaba mucho y la nieve a veces se acumulaba porque después del viento continuaba nevando y bueno, había que esperar que ese viento vuelva a soplar, que era casi tan permanente, para que se despeje nuevamente y continuemos trabajando. En la fotografía podemos ver que está totalmente despejada la meseta, pero hay otras fotografías, como esta por ejemplo, donde se ve la nieve y las pisadas de los integrantes de ese grupo, dentro de los cuales estaba, que efectuaban algunas voladuras. Obsérvense que a costado izquierdo y derecho de la fotografía están ya las piedras acumuladas y que marcan el espacio que ocupa la pista. Y están nuestras pisadas también. Al día siguiente, un viento se llevó absolutamente todo y hay otras fotografías donde justamente se ve eso. Nada de nieve sobre la meseta. Comodoro, ¿ustedes estaban preparados o estaban preparados por arriba y cuando llegamos, mirá, che, está bien, estábamos preparados, pero esto es otra cosa? No, hicimos un curso de supervivencia en montaña invernal y zona fría. En particular, a mí me tocó hacerlo en el Cerro Tronador, sí, donde practicamos, sí, para otra Antártida, pero nos adaptamos a cuestiones de supervivencia, aprendimos a hacer supervivencia, a cómo utilizar los recursos para la supervivencia, que nos sirvieron muchísimo aquí en Marambio. ¿Qué agua tomaban? El agua de la nieve que derretíamos. Con esa nieve también nos lavábamos las manos, la cara y algunas otras partes del cuerpo si teníamos ganas de sacarnos la ropa. ¿Cómo derretían el agua? Con un calentador Bran Metal. ¿A qué? A JP1, a querosén, digamos. Ah, querosén. Yo imaginé que eran pastillas de alcohol. No, las pastillas de alcohol estaban para algunas raciones de supervivencia, que tipo estofados, que se deslizaba una latita hacia abajo, sí, conozco, y se pone abajo la pastilla, uno la calienta y la prende fuego esa pastilla y se calienta la comida. En el equipo de trabajo, Comodoro, ¿había cocinero? Es decir, esta persona se encarga de cocinar. No, en la base estaba el cocinero. Sí. En la base teníamos a 300 kilómetros, teníamos cocinero, meteorologistas, mecánicos de motores, comunicaciones, etcétera. Aquí estábamos un topógrafo que pertenecía al ejército pero integraba nuestra dotación, un meteorologista,
un mecánico de comunicación y un radiooperador y 3 motoristas inicialmente. Esta era la gente que hacía falta para atender un pequeño grupo electrógeno que alimentaba al equipo de comunicaciones última generación, Collins, ¿no es cierto? Sintonía, nada digital, ¿no es cierto? Bueno, y 1 hora por día para poder dar las novedades y comunicarnos. ¿Usted cree que este 29 de octubre, más allá de la gentileza que ha tenido de acceder a venir y comentarnos un cachito esta parte tan importante de la historia, en tiempos donde lo que no se ve no existe, es decir, como no vemos la base Marambio, debe estar allá, debe estar gastando plata, seguramente, algo así. ¿Es importante o es un hecho que algunos se acordarán como esta gente del programa de Rosario? Es importante en la medida de la política exterior que pueda mantener en nuestro país y los compromisos con el Tratado Antártico al cual pertenecemos como país dentro de los 12 principales. No digo por las pretensiones de soberanía, porque hoy el continente antártico es patrimonio de la humanidad. Ajá. Y hay 12 países que son los firmantes del tratado y después hay muchos otros países que son adherentes. Pero tenemos la responsabilidad, por atribuirnos la ocupación desde 1904 de ese territorio, de un sector de ese continente, de hacer todas las investigaciones necesarias, investigaciones científicas que la Organización Meteorológica Mundial, por ejemplo, nos solicita, es decir, investigaciones de las más diversas, multidisciplinarias, como registro de ozono, se hacen radiosondeos, lanzamientos de globos aerostáticos, hay fósiles, lógicamente. Yo subiendo desde la bahía a la meseta, cuando éramos en los últimos 50 años los primeros que volvíamos a pisarla, porque había habido otros exploradores por allá a comienzos del siglo, Nordenhall y otros tantos, la Corvette Uruguay, que los rescató después, con el teniente Irizar, integrando la Corvette Uruguay, el rescate de estos científicos. ¿El rompehielo Irizar toma el nombre de él? Claro, exactamente. Bueno, cuando subíamos hacia la meseta, que en principio se demoraba 4 horas en un camino muy accidentado, desde una bahía donde habíamos instalado el primer campamento, cruzábamos por sectores de bosques petrificados. Se observaban pedazos de madera petrificada. Esa es una zona que emergió. Y además crustáceos incrustados, caparazones de crustáceos en las piedras. Mira usted. Que me atreví a traer un pedacito. Está prohibido, como sí, pero lo cargué en la mochila. Está muy Hoy bien, está en el museo del Liceo Aeronáutico. Tengo que ir. Le voy a decir a Diego. De piedra grande así. Pero usted es profesor del liceo, así que usted me puede invitar. Cuando usted quiera. Chicos, Diego, Sergio, ¿preparás el saludo? Porque tenemos un saludo. Hay gente que lo quería saludar y dice, ¿va a estar el Comodoro? Sí, la verdad que sí. Vamos a hacer un lugarcito entre medio de esto del dólar y demás. Diego, la persona que usted mencionó, es antártico. Sí, señor, y nos contó en el programa. Meteorologista. ¿Ya está? ¿Lo pido? Sí, lo pido. Lo invito a que vea esto, Comodoro. Desde la base Marambio le queremos enviar un saludo muy especial al Comodoro retirado Menzi y en su persona a toda la patrulla Soberanía que en un día como hoy, 29 de octubre de 1969, estaban inaugurando la base. Muchas gracias por tanto sacrificio. Gracias. Este es algo muy agradable, ¿no? Una sorpresa que me han brindado. Cuando llegué a Marambio no podía decirle a nadie dónde estaba, ni tenía con qué. Hoy podemos hacer a 50 años esta comunicación. Sí. Mi entonces novia, mi esposa de hoy, justamente ahora vamos a cumplir 50 años también de casados, iba al Cóndor, al edificio Cóndor, al comando en jefe de la Fuerza Aérea, y hablaba con Olés y le preguntaba, ¿dónde está mi esposo? Porque ella era mi apoderada. ¿Dónde está mi esposo? Que no me habla más. Está en ese lugar, en esa isla, ahí. Simplemente que por ahora no tienen comunicaciones.
Hoy es una alegría ver esto. Es más, cuando cumplió 35 años Marambio, nos llevaron a la base, se hizo una ceremonia, bajé del avión, saqué de mi bolsillo un celular y hablé con mi familia. Hoy, fíjese lo que está sucediendo. Y 50 años atrás, bueno, nada. Ustedes. Bueno, y gracias a este grupo de personas que está en este momento disfrutando de aquella belleza, en aquella soledad, pero nunca tan cerca de los seres queridos como han de estar ellos. Comodoro, me va corrigiendo. Yo leo cosas que cualquiera puede encontrar en internet, que es muy común. ¿Qué hace uno? Busca, googlea y busca. Dice que la máxima temperatura que se da en la zona de la base Marambio es 10 grados centígrados. Que la mínima, media, oscila en cerca de los 9 grados bajo cero en verano y cerca de los 20 grados bajo cero, llegando a registrarse una temperatura mínima de 40 grados bajo cero como récord, mientras que la máxima registrada sigue siendo de 10 grados. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Pero mire con una imagen, siempre Comodoro. bajo cero. Porque en Marambio, cuando la temperatura sube de 0 grados, y como actualmente se acumula nieve, y como la tierra se ablanda, se forma barro. Es terriblemente feo eso. En el tiempo que yo estuve casi no existía eso, casi no ocurría porque no había acumulación de nieve. Y la temperatura sí, estaba en el 0 grado, en 5 grados bajo cero, en 10 grados sobre cero, y es muy pocas veces en pleno agosto y septiembre y octubre, que sí, en los tiempos que yo estuve, hubo alguna temperatura con grados positivos, pero sí, 20 bajo cero, sí, y sensación térmica con viento de 150 kilómetros, de que llegan a los 40 grados bajo cero, que me tocó vivir. Y Comodoro, ¿qué comían? Está bien, llevaron raciones. ¿Les alcanzaron? Muy poco, sí, y de supervivencia, porque cuando bajamos sobre el mar congelado, ajá, llevamos un poco de equipo personal en nuestras mochilas y muy pocas raciones cada uno, los 7 u 8 que fuimos. sí, Y arrastrando trineos que le llaman banana, que son tipo kayak, sí, no muy cargados para que no se rompan, y llevamos carpas y otro poco de raciones de supervivencia. Comíamos justamente eso, tipos caldos, estos cuadraditos, sí, de una marca muy conocida, que es, no sé si eran Permicán o Charquicán, pero era algo parecido a lo que le daban de comer a los perros también cuando estaban en el terreno. Comíamos chocolates, pasas de uvas, frutas y verduras deshidratadas, hasta que en un momento se acabó. Entramos en emergencia, tuvimos emergencia alimentaria. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y hay que concurrir al lugar más cercano, como si fuera un kiosco, donde sabemos que había algo, que era el primer campamento que habíamos hecho abajo en la bahía. Es decir, bajaron de la meseta. Nos sucedió que precisamente se había roto el avión que nos abastecía, 2 o 3 días roto estuvo, se nos había acabado simultáneamente la comida arriba, y el viento soplaba muy fuerte, había una nevada muy grande. Estábamos los 6 o 7 dentro de una carpa, pensando qué hacer, y al teniente que estaba conmigo y a mí se nos ocurrió, sin decir nada, bajar en el medio de esa tormenta. Mientras bajábamos no hubo problema, fuimos hasta ese campamento que está ahí en imagen, ahí teníamos algunas raciones y las subimos. Cuando llegamos arriba, a la meseta, tanto mi compañero como yo tuvimos que arrastrarnos los últimos 300 o 400 metros para llegar al campamento. ¿Por qué? Porque el viento nos impedía avanzar. Yo llevaba en mi mochila un bidón de combustible de 5 litros y mi compañero llevaba raciones. A mí se me derramó un poco de combustible en la espalda, con la poca ropa que tenía, con alguna medicina que teníamos, algunas pomadas, solucioné el problema. Justamente los incendios suceden con mucha frecuencia en la Antártida, especialmente si uno vive en carpa y anda con velas, entonces teníamos medicinas adecuadas. Bueno, y
La anécdota es que cuando llegamos al refugio donde estábamos, a la carpa, la gente nuestra, los subordinados, 4 o 5 hombres más grandes que nosotros teníamos 25 años, ahí el más viejo tenía 38, 40 años, pero eran grandes. Nos recriminaron, nos trataron mal por haber hecho eso inconscientemente y luego pidieron disculpas y nos felicitaron. Pero realmente es una cosa que tuvimos que hacer para continuar. Enterado de esto, nuestros superiores, Sí. en el edificio Cóndor, despacharon al día siguiente un Hércules. El Tango Charlie 62, que casualmente fuera luego destruido en Tucumán, bueno, el TC-62, arrojó víveres, carretillas, palas, picos, alcohol, querosén, a lo largo de 3 o 4 kilómetros. Estuvimos 2 días juntando todo. Se acabó el hambre. Eso que está bajando es un Hércules. Sí, galletitas, lo arrojó en paracaídas. Sí. La anécdota está bien, aunque uno de los más jóvenes, un cabo que se mareaba, muy trabajador, pero se mareaba porque le faltaban alimentos. Cuando pasó el Hércules haciendo el primer lanzamiento, que eran carretillas, palas y picos, les gritaba: tiren comidas, hijo de... Sí. Claro, porque había hambre. El segundo pasaje tiró comida. Un día, ese mismo muchacho, Medina, apellido, ya fallecido hoy, estaba mareado y le digo, bueno, vaya a hacer agua, porque había que hacer agua para la comida. Y para él era una idea subalterna hacer agua. Prefiero, antes que hacer agua, seguir trabajando. Así que, el concepto era el más inútil hace agua, una cosa así. No, una vez cada uno, pero claro. Él era 20 años, 21 años, ¿qué voy a ir a hacer agua? Voy a trabajar, no estoy mareado. Comodoro, a usted le tocó vivir 2 de las cosas más trascendentes. Si bien Marambio hay que leer para entender la importancia, el primer lugar donde pueden aterrizar aviones y hacer una comunicación real, hoy a tantos años parece una tontería, hacemos cualquier cosa, metemos un dron, bueno, pero hace 50 años fue extraordinario. Se empezó con 300, 400 metros, después se llegó a 1200 y en la actualidad tiene 1600 metros. Y otra pista más. La pista, y otra pista más. Está bien Internet, entonces, está Comodoro. Perfecto, Internet y muy buena información. Le tocó vivir 2 momentos sociales, el del 82 con Malvinas y aquel del 69. ¿No había momentos de conflicto en una situación tan extrema en ustedes, en la Antártida, haciendo eso? ¿No había momentos en los cuales estuvieron al límite de agarrarse a trompadas? No, absolutamente. ¿Por no, qué? Porque estábamos capacitados para eso, estábamos preparados. Habíamos sido elegidos para estar en situaciones críticas, en las bases donde teníamos que actuar. Absolutamente, manteniendo siempre la coherencia y el respeto, y por eso es que cuando estos compañeros nuestros, subordinados, se enojaron, al toque nomás revirtieron su situación, porque habíamos puesto en peligro la vida de algunos integrantes de la patrulla, que éramos nosotros. Lo que están viendo en pantalla es el acta fundacional de la base Marambio con la firma del entonces teniente. Claro, esa se elaboró en Matienzo y figura el nombre de los primeros que llegamos, aunque todos los integrantes de la base y del destacamento aeronaval Petrel también estuvieron, integramos todos la patrulla Soberanía, pero los primeros que llegamos por múltiples razones, porque siempre alguien se tiene que quedar en las bases para que la cosa siga funcionando, entonces uno de cada especialidad salimos a hacer esta tarea. ¿Le puedo hacer una pregunta fea? Sí. ¿Qué hace usted acá charlando conmigo y no estando en la base Marambio como uno de los fundadores? Es que Marambio fue muy agradable, muy lindo, yo era muy joven. Luego volé a Marambio en los aviones C-130 durante 20 años y la vi crecer. Y bueno, hoy la Fuerza tenía la intención quizás de llevarnos a una ceremonia, a esta ceremonia, pero no se dispone de recursos, entiendo yo, como para semejante movimiento, con gente grande como nosotros, a ese lugar, ¿no? ¿Les dice? Yo creo. Yo no. No hay mala intención de nuestros superiores. En todas las unidades de la Fuerza Aérea se ha hecho una formación, se aludió
se hizo mención de esta cuestión, hoy en el liceo también se hizo, pero desconozco las razones superiores. Considero que de haberse podido hacer, se hubiera hecho, porque a los 35 años fuimos. ¿Cuántas veces volvió a Marambio? 100 veces. No sé cuántas. ¿Estuvo alguna temporada completa larga? Y aquella, nada más en el año 1969, 13 meses. Es decir, uno del 68 y los 12 meses del 69. ¿Es difícil mentalmente sobrevivir los 13 meses? No, porque es una cuestión voluntaria. A ver. La Fuerza Aérea tiene la posibilidad de tener muchísimos voluntarios de diferentes especialidades y nunca ha existido la necesidad de mandar obligatoriamente a alguien, en nuestra fuerza por lo menos. Allá uno está, uno está lejos de todo, y en aquellos tiempos especialmente que teníamos muy poca posibilidad de comunicaciones, pero es tanto el viaje al interior de uno mismo, es tan profundo, que se está permanentemente cerca de los seres queridos. Eso por un lado. Por otro lado, uno está tan aislado de todo, pero se sabe que la fuerza está muy atento a lo que nos está pasando, o a lo que nos estaba pasando por entonces. Hoy es una base más, está permanentemente comunicada. Y también uno se sabe muy cerca de Dios, porque allí estaba, cuando uno miraba hacia arriba, las estrellas, el silencio absoluto, un cielo totalmente iluminado por las estrellas que se ven muy cerca. Justamente la troposfera en los polos termina a los 8 kilómetros y aquí a los 17, que la troposfera es la masa de atmósfera donde nosotros vivimos. Comodoro, ¿usted sabe que pasó todo el programa? Mire usted, ha sido muy agradable estar con usted ustedes. sabe, me quedaron un par de preguntas bastante jodidas. Y fueron preguntas muy concretas. No. La más difícil. Ya tenemos que cerrar. Bueno. Pero si usted me autoriza, director, se la hago. Adelante. Yo leí el informe Rattenbach sobre Malvinas y hay muchos actos de insubordinación o conflicto entre los que ordenaban y los que tenían que ejecutar esas órdenes, cosa que me parece que en la época del 69 no pasaba. Por eso le pregunté anteriormente lo que le pregunté. No sé lo que pasaba en otras fuerzas. Sí le puedo decir que en la Fuerza Aérea eso no sucedió. Los suboficiales nuestros, los mecánicos de los aviones, lloraban cuando los pilotos no volvían porque habían caído en combate. Todos querían ir, cruzar el continente, volar y demás. En la Fuerza Aérea eso no sucedió. No sé en otras fuerzas. Comodoro, gracias. Feliz día. Y si usted estuvo cómodo, cerramos 10 puntos. Estuve muy cómodo y agradecido a ustedes. Gracias, señor. Señores, nosotros mañana seguimos esta recorrida por el sur Santa Fe, norte de Buenos Aires, así que pues bien será hasta entonces.